Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Escala de Bristol, tu podcast de mierda sobre ciencia. Sean todos bienvenidos a el primer episodio de La Escala de Bristol. Muchos os preguntaréis, ¿cómo cojones se han reunido un doctor en estadística, Ramón Fetri, nuestro querido pica números? En Twitter. Buenas tardes, pues eso mismo me pregunto yo. Antropodrama, nuestra querida Whipping, o también conocida como Alba, que es su nombre real. Hola, buenas a todos. Y yo, conocido como Custo, no conocido por nadie, por una subcuenta de Instagram, de Twitter, que tiene menos seguidores que, yo que sé, una sucursal de cualquier partido que no conozca nadie. Da igual, eso no viene al tema, eso no viene al cuento. Pero bueno, nos hemos reunido aquí por un tema muy importante. Un tema muy candente, que está en la boca de todos y que hay gente que incluso ya le va quemando que haya tanta noticia sobre ello. Bueno, después de estos chistes malos, vamos a hablar de... Te ha faltado lo de la bomba, ¿eh? Uf. Pero eso ya es demasiado. Porque la bomba será todo este gran episodio de podcast que estamos aquí estrenando y que vosotros, esta audiencia, está haciendo posible. Pero bueno... Me encanta que esté interpelando a una audiencia que todavía no existe. Sí. Realmente es una audiencia potencial, porque ahora mismo son cero patateros. Exacto. Sí, pero bueno, que nos liamos. Vamos a hablar del tema de moda del momento, que es el volcán de La Palma y todas sus consecuencias. Y la maravillosa y olvidada volcanología. Un tema que es la bomba. Vale. No sé ni para qué digo nada. ¿Para qué dices nada? Bueno, como hemos visto a mucha gente por Twitter en plan, ¿por qué siguen viviendo en islas volcánicas? No sé qué. Pues, ¿por qué no empezamos por ese tema? ¿Alba? Realmente agradezco que hayas hecho esa pregunta, Custo. Y es muy curioso por qué la gente todavía sigue viviendo en zonas volcánicas o de gran movimiento sísmico y demás. Y entre ellas, una de las opciones es la agricultura. Siempre ha habido una tradición de vivir en zonas muy fértiles. Pero la gran pregunta es, ¿por qué vivir cerca de un volcán hace que el terreno sea fértil? Bueno, esto apenas estaba preparado, pero os lo explicaré. A ver, realmente no, y lo sabes. Lo peor es que no. Ha sido, en plan, no me esperaba que fuera tan rápido a tocarme a hablar, porque, pero bueno. Básicamente, lo más importante para que el suelo el suelo volcánico sea muy fértil es precisamente que los volcanes, al erupcionar y echar lava, suelen transportar elementos que son poco comunes en la corteza, en el suelo de normal, como el hierro, el magnesio, el potasio, el calcio, y diréis, ¿para qué coño necesita eso una planta? Pues bien, para empezar todos necesitamos hierro. Nosotros para la sangre y para más mierdas, pero para una de esas mierdas es para las mitocondrias, para los citocromos. Los citocromos son unas Orgánulos. No, los citocromos son... un complejo, creo que era un protejo. El complejo proteico. Complejo proteico. O sea, hay muchos tipos de... Yo de acuerdo con todo lo que digáis, porque no tengo ni idea, así que... El estadístico dando su opinión. Sí. Que es... Sí, que es un homenaje al título del podcast, sí. Sí. Una mierda. Sí. Adelante. A ver, los citocromos son proteínas relacionadas con la cadena respiratoria de las mitocondrias. Y el magnesio, porque es... lo más... Bueno, creo que sí, que es el grupo más importante de la... Coño, se me ha ido. ¿Por qué se me ha ido? La puta clorofila, fin. La clorofila necesita magnesio. No le digas esas cosas a la clorofila, la pobre. Por favor, merece un respeto. Para quien no lo sepa, la clorofila es una proteína. Es una proteína con un grupo porfirínico. O sea, es una citoproteína, por eso es verde. Exacto. ¿Cómo que por ser una proteína tiene que ser verde? No, por ser una cromoproteína.
Exacto. porque lleva... Y dependiendo de la radiación que pueda que transmita, hace que la emisión de la devolución de la radiación lumínica sea verde. De ahí que la mayoría de las plantas que tenemos en el imaginario común sea verde. Y no me venga esa aura de es que entonces ¿por qué la corteza de los árboles es marrón? Es gris, aunque eso será para otro episodio. Pero eso no tiene que ver, en plan, resumen, porque no tiene clorofila, no usan el tronco para conseguir energía, ni comida, ni hostias. Perfecto. Pero bueno, sigamos con esta mierda de organización y voy a seguir explicando porque es fértil, porque no he contestado una mierda en, yo que sé, 10 minutos. No, menos. Espero que menos, pero bueno. A ver, al transportar material, o sea, sustancias que son poco comunes en la Tierra, pues hace que las plantas que los necesitan tengan una abundancia mayor y, pues, ya que estás, no vas a decir que no. Vamos a decir continuando de que otro motivo muy relevante por el que la gente sigue viviendo cerca de zonas volcánicas es por la energía que se obtiene de la propia zona volcánica. Porque hay una energía que no está tan explotada como se querría, que es la energía geotérmica, que es la que sale literalmente el movimiento de la Tierra. Los movimientos de subducción, todo el calor y demás, que es muy interesante. Y tan interesante... Una energía muy calentita. Justamente te iba a decir que el otro día estuve yo buscando datos sobre, digamos, el reparto de energías que había en las Canarias, porque realmente, pues, unas islas que son tan volcánicas quizá pues tengan una configuración muy especial, pero realmente los resultados me decepcionaron, porque yo lo que se ve es que en Canarias, digamos, toda la potencia que, digamos, se genera allí, de todo el parque, pues la mayoría pertenece a la energía térmica todavía. Tengo por aquí los datos, un 78,8% de la energía que se produce en Canarias procede de centrales térmicas, un 12,5% de la eólica y luego un 5% de la fotovoltaica, con lo cual pues realmente la geotermia no aparece por ahí por ningún lado. Luego también, bueno, te puedes fijar que a lo mejor la isla de La Palma pues incluso tiene un reparto mucho más desigual, digamos favoreciendo a las energías térmicas, pero por otra parte sí que es verdad que es la única isla de toda Canarias junto con Tenerife que posee una pequeña parte de energía mini hidráulica. Por tanto, pues sí que se puede esperar que a lo mejor en La Palma, pues, la cosa sea distinta. Lo que también observé es que, efectivamente, pues, en Canarias también se podría aprovechar mejor esa geotermia, hasta el punto de que, según una página que vi del gobierno de Canarias, podría llegar incluso hasta un 30% de la energía generada, pero que esa fuente, digamos, no se ha explotado todavía. Con lo cual, pues ya me hace preguntarme que ¿por qué no se ha hecho esto antes? A lo mejor ya con este volcanismo que se ha observado ahora, pues puede ser que, digamos, el tema salte a la palestra y se pueda avanzar en este sentido, o a lo mejor soy demasiado optimista, no lo sé. Pero no sé cómo lo ves tú con ambientólogo, Gusto, pero... Yo, por ejemplo, como ambientólogo no veo nada, porque no soy ambientólogo. Bueno, protoambientólogo, podemos decir. Estudiante. Sí. O sea, yo veo que podría salir el tema. Desconozco si estos datos de viabilidad son ciertos o no, pero es como... Creo que ahora mismo hay cosas más preocupantes sobre la erupción y que eso ya podría ser algo más a futuro, más a largo plazo, de empezar a pensar en... Ya que hay que cambiar de modelo energético, pues, ¿qué podemos hacer para reducir lo máximo posible y lo más rápido posible las emisiones de carbón? Sí, que o sea, de CO2. Justamente pues se hablaba también estos días en Twitter que a lo mejor esta erupción volcánica podía traer dióxido de azufre, ¿no? Fue lo que vi yo que estaba aportando. El dióxido de azufre es un gas tóxico que desconozco si es un gas de efecto invernadero per se, pero que sí que he visto que mucha gente se empezó a preocupar muchísimo, en plan, oh Dios mío, la nube no sé qué, que viene a España la nube, no sé qué. Es como... todo por culpa de los gráficos. Todo por culpa de los gráficos. De los malos gráficos. Sí, así es. Maldita gente que hace gráficos. ¿Por qué es como... a ver qué va a decir. Estadístico versus ambientólogo. Prefiero no decir nada ahora, pero... No, yo sí, a ver, evidentemente son muy criticables, porque vamos a ver, es que tú cuando haces un gráfico se interesa dar una información lo más veraz posible. Y claro, tú tienes que
digamos, tener en cuenta cuál es el umbral, digamos, tolerable por el ser humano. Tú no puedes simplemente pintar lo más, digamos, el nivel más alto en rojo, porque la gente se asusta y dice, el rojo es peligro. Lo identificamos como peligro, no puede ser. A ver, pero yo no lo veo tan... Yo lo veo más como un... que se ha confundido más el entenderlo, porque es como si yo hago un mapa un gráfico con la concentración de gases emitidos y la concentración en el ambiente, es como yo estoy haciendo un gráfico con datos y te lo estoy poniendo bien y el gráfico puede estar perfecto, pero si alguien lo ve y no tiene ni idea de o sea, de cuántas partes por millón es algo peligroso, pues si a ti te pongo que hay 0,005 partes por millón pues y tú no tienes ni idea de lo eso que es una parte por millón, eso es a lo que voy, que en la escala, aunque se deje en rojo, hay que por lo menos meter ese umbral de tolerancia por el ser humano. Es decir, que la escala no se pare en el máximo nivel que alcanza el dióxido de azufre, sino que se pare en ese umbral. Y entonces ya tendremos que cuando llegue el umbral va a estar en rojo, pero digamos más abajo, que es donde está ahora mismo el dióxido de azufre que ha emitido el volcán, según he leído a geólogos, pues estará en un color mucho más tenue, que yo creo que como debería ser. Pero bueno, yo en eso... en lo gráfico siempre nos peleamos todo el mundo, todo el rato, ¿sabes? O sea, por eso no te preocupes que... Yo en eso estoy de acuerdo, pero a la vez es como... es que en ninguna parte del gráfico que hicieron, que era un gráfico que se veía desde Canarias hasta el norte de la península ibérica, que es un cacho de terreno enorme, en ningún punto de esos la concentración va a ser lo suficientemente peligrosa para el ser humano. Eso es lo que digamos tiene que preponderar el mensaje. Claro, pero es que eso no va a producir ningún perjuicio. Pero yo eso lo veo como que sería mejor hacer 2 gráficos, más que no hacer, porque si dices voy a hacer el gráfico pero solamente marcando la parte que es peligrosa para el ser humano, no tienes gráfico, tienes una foto de España y Canarias y el norte de África. Ya. En fin, estábamos preguntándonos que por qué la gente vivía cerca de los volcanes y nos hemos ido ya por los cerros de Úbeda. Yo no sé si quiere aportar algo más, Alba, al respecto. Pues sí, curiosamente sigue habiendo otros motivos. Y otro motivo muy relevante es el material que se obtiene de la propia erupción. Porque, si no lo sabíais, hay varios materiales que erupciona y que secreta el propio volcán, que son muy relevantes para la construcción y para la vida humana. Como por ejemplo las perlitas, que son más bien conocidas como la piedra pómez, que se utilizan en cosmética para... La piedra pómez. La piedra pómez. Para la construcción. Para la construcción y para la cosmética también. Entonces me estás diciendo que si yo hago una casa de piedra pómez... flotará en el agua. Además de que flotará en el agua, ¿dejaré de tener callos? Puede ser. Te frotas con las paredes con él y puede ser. Te haces como un oso y te trascas con la pared, o sea, te trascas contra las paredes. Aunque la espalda te quedaría echar mierda, sinceramente. Bueno, también exportan materiales basálticos, silicatos e incluso algunos tipos de cuarzo, que al fin y al cabo es un silicato. Pero siempre hay una relevancia cosmética y gemológica dentro de todas las secreciones de los volcanes. O sea... Coño, un poco más y podemos abrir un portal. ¿A dónde era, Custo? ¿A dónde? Si le echamos agua a la lava, tenemos obsidiana y con la obsidiana... ¡No! ¡No! Por favor, no más referencias al Minecraft. Pero a ver... yo solamente espero que esto no lo esté escuchando ningún geólogo, porque seguramente hayamos soltado cada uno alguna que otra cafrada sin darnos cuenta y nos pegarían. Sí. Y los geólogos tienen martillos. Sí. No quiero que me peguen con un martillo. Yo he visto cómo... Es que el pico martillo, yo he visto cómo abren piedras con eso. No quiero que me peguen con un puto pico martillo. Pero bueno. Hostia. Voy a coger otro vaso de agua porque me voy a morir, si no. Así que, pausita. Bueno, mientras Custo se va a tomarse su vasito de agua, que parece un poco Ignatius Farray, esto en realidad también es un homenaje un poco a Tenerife. Yo no sé si la gente de aquí escuchará La Vida Moderna, me imagino que sí, porque si escucháis podcast, pues La Vida Moderna tenéis una cierta probabilidad de escucharlo. Pero bueno, en todo caso, bueno, aparte de por el tema de la fertilidad y por el tema también de los materiales que expulsa, que a lo mejor pueden ser favorables a la construcción, ¿qué más cosas puede haber que atraigan a la gente a ir cerca de los volcanes y estas zonas así? Capitalismo. Puedes abrir un poco más, porque yo realmente tengo ganas de saber.
turismo. Sí. Bueno, sí, a ver, el modelo que hay en las Islas Canarias, pues es... De todas formas, La Palma creo que no era una isla tan turística, pero ahora sí que lo va a ser, desde luego. Por desgracia. Por desgracia, sí. Pero realmente el turismo volcánico es una cosa. ¿Is it a thing? Como dicen los ingleses. ¿Existe? Absolutely yes. A ver. Sí, lo es. A ver, ¿cómo eso? A ver, desde que estamos basados en un sistema capitalista, en la obtención de experiencias y materialismo a cambio de literalmente una idea abstracta que es el dinero, pues a la gente le gusta vivir ciertas experiencias peligrosas que puedan poner en peligro su propia vida, porque la gente tiene una vida de mierda. Después de esta pausa, que se están casi muriendo mis compañeros de podcast, pues os digo que... La verdad duele. La verdad duele. Y la vida es una mierda. Y lo sabes. Y lo sabes. Lo Bueno. peor de todo es que lo sabes. Que te he cortado, perdona. Es que hay mucha gente que le gusta vivir experiencias donde ponen su vida en peligro por la gran secreción de endorfinas y de dopamina y toda emoción exaltante. Cosas terminadas en ina. Sí. Pues hace que en los sitios donde haya buenas serreladas y cadenas montañosas, sobre todo que son volcánicas, hace que la gente quiera ver un volcán. O sea, lo guay que es ver un cráter de un volcán ahí encendido es la hostia. O sea, es innegable. Pero como tropieces, literalmente te caes a Sauron. Nadie quiere caer a Sauron. No. Además, aprovecho para comentar una cosa. La gente no tiene en cuenta, o sea, en las películas y en todo esto, cuando te caes a la lava, te hundes. Pero no. En la vida real es mucho más ridículo. Tú te caes a la lava y la lava es mucho más densa que tú. Tú te das una hostia. Y empiezas a arder sobre la lava. ¿Qué cojones? Es súper triste. No te quieres caer en un volcán. O sea, no es como Han Solo cayéndose en esa ermita de lava y petrificándose. No. Es más cutre. Al fin y al cabo eres como un gato que está sobre una bañera con un poquito de agua pegando saltos, pero en vez de estar mojado, estás ardiendo. Y en vez de pegando saltos, estás muriéndote ardiendo. Sí, dice que es candente. No, a mí una de las cosas que me llamaba la atención viendo imágenes por televisión y eso, de cómo iba avanzando la lava en los pueblos y en los barrios, era que realmente el material no parecía como muy líquido. Quiero decir, todas estas cosas que nos cuentan las pelis de que la lava va ahí deslizándose por los terrenos y al final me contáis estas cosas, que es súper densa y que no sé qué, y eso realmente se corresponde con lo que he visto. Pero si te fijas, es que en la erupción de La Palma ha habido varios tipos de colada. Ha habido la colada esta que no sé cómo se llama, no soy geólogo, no soy vulcanólogo. Ninguno lo somos siento. geólogos, lo siento mucho. Yo vine de buenas, así que... Aquí no chupamos piedra. Bueno, después de que los pocos geólogos que quedaran sí que quieran darnos con el martillo, pues... A ver, los dos tipos de colada. O sea, se vio que al principio hubo coladas muy pesadas... Uy, sí, perdón, que no le habla el micro. Hubo coladas muy grandes, o sea, si te fijas, las coladas que tú dices fueron las del principio, que se veían como muros de metros y metros de piedra, sí. que iba avanzando por el peso del resto. Sí. Pero, si no recuerdo mal, cuando hubo este pequeño parón, que el volcán estuvo dormido casi un día, y luego empezó a petar mucho, sí que hubo coladas más del tipo hawaiano, que son coladas súper líquidas, súper rápidas, y fue así cuando llegó al mar. Ah, vale. Porque si te fijas en las imágenes cuando llega al mar, sí que se ve una colada clásica de lo que te imaginas con un volcán, de lava corriendo rápido, incandescente. Vale, esto es lo que comentaban esto de la erupción hawaiana o no sé qué, vale. Exacto, y además hay que decir que dependiendo de los materiales que estén disueltos en la lava, tendrá mayor o menor densidad y por lo tanto la velocidad que puede adquirir deslizándose hacia el mar pues será completamente diferente. O sea, no es lo mismo una colada basáltica donde el gran porcentaje de materia es el basalto que no a lo mejor una que tiene más silicatos, que a lo mejor tiene más magnesio y más potasio, que no a lo mejor la otra tiene más azufre y más hierro. Claro. Realmente los materiales que están ahí influyen mucho en la velocidad de descenso. Claro.
Que es por eso que las extrapolaciones estas que se habían hecho en Twitter de si la lava avanza no sé cuántos metros por hora, pues va a tardar en llegar al mar 1 año. Que es lo que he leído yo por ahí. Sí, Pues, que eso evidentemente está fatal. No escuchéis a la gente de Twitter. Verificar los datos. Estamos aquí 3 tuiteros de importancia, quiero decir. A ver, Uno de importancia, uno de no. relativa importancia y un gilipollas. A ver. Bueno. Lo que quiero decir es que no veáis los datos de primera mano sin buscarlo ni tener subjetividad, ni idea crítica, ni nada. O sea, no por leer algo en internet tiene que ser cierto, por favor. Simplemente saber de dónde vienen. Eso. Exacto. Aquí tenemos un estadístico que está harto de ver estadísticas muy mal hechas y gráficos que no significan nada. Imagínate sobre todo porque al final son estos datos los que, digamos, se viralizan, ¿sabes? Exactamente. Los que menos curados están, los que menos tratados están, no sé. A mí la verdad me da un poco de repelús ver estas cosas, pero bueno. Pues sí. Ya está. No se puede impedir a nadie tuitear esas cosas, no se puede impedir a nadie darle un porrazo a la estadística a diario, así que ya está. Lo único que nos queda es resignarnos e intentar pelear. Para que aprendan. O sea, para que dejen de pasar estas cosas, para que la gente empiece a confiar en, bueno, realmente los métodos correctos estadísticos, porque la estadística no es una cosa opinable, es una cosa que tiene unos procedimientos más o menos asignados y que, en fin, hacer estadística está muy bien definido, pero lo que hace esta gente no es estadística. Eso es una cosa que hay que reivindicar también. En fin. ¡Viva la estadística! ¡Viva! ¡Viva la estadística! Joder, me he venido arriba ahí, ¿eh? Con ese viva. Madre mía, parece otra cosa. Bueno, hablando de Twitter, eso me recuerda a cuando aún no se esperaba que hubiera una erupción y todo el mundo estaba en plan, no sé qué, no sé cuánto, sí, va a haber una erupción, no sé qué. Todos esos medios diciendo, va a haber una erupción, va a haber una erupción. Luego cuando se esperaba que hubiera una erupción, era como la gente diciendo que eran unos visionarios, no sé qué. Sí. Pero eso me recuerda a cada cuánto se pone en erupción un volcán. Pues mira, es que no lo podemos predecir realmente cuándo se va a poner un volcán en erupción, pero sí que podemos saber, como tú bien dices, más o menos cuál es el tiempo que puede tardar un volcán en ponerse en erupción. Y ahí es donde entra un concepto que se utiliza mucho en geología, pero que se utiliza también pues en meteorología, por ejemplo, y tal, que es el concepto de periodo de retorno, ¿vale? Cada uno de los sistemas volcánicos, en general, pues sus zonas sísmicas que puedan existir, tiene su periodo de retorno, que lo que nos dice, en el caso de los volcanes, es cuánto tiempo va a transcurrir en promedio entre una erupción y la siguiente. Quiere decir, si por ejemplo un volcán tiene de periodo de retorno 100 años, quiere decir entonces que va a tardar un promedio de 100 años en erupcionar si contamos desde la última erupción. Claro, esto es un promedio que normalmente la gente se toma como algo que debe ocurrir. Es decir, si el periodo de retorno, por ejemplo, es de 100 años, entonces quiere decir que cuando pasen 100 años de la última erupción tiene que ocurrir una sí o sí. Y no es así. Esto es un promedio de un fenómeno que realmente es probabilístico. Quiere decir, porque un periodo de retorno sea de 100 años o de 200 o de 300, en La Palma no sé de cuánto sería, la verdad, no quiere decir que vaya a ocurrir dentro de 100, 200, 300, sino que pues a lo mejor puede ocurrir dentro de 80, dentro de 50, simplemente que en promedio va a ser así, pero no tiene por qué ser justamente esa cifra. De hecho, lo que ocurre muchas veces con las erupciones volcánicas es que el periodo, digamos, es asimétrico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas erupciones entre las cuales transcurre muy poquito tiempo y unas poquitas erupciones entre las que transcurre mucho tiempo. Entonces quiere decir que tenemos una probabilidad realmente no desdeñable de que estemos en un periodo en el cual pues vaya a transcurrir mucho tiempo hasta la siguiente erupción, porque es lo que tiene el tiempo, que al final pues se solapa y en fin pues no puedes digamos estar en un periodo corto y largo a la vez, claro, sino tienes que estar o en uno corto o en uno largo, y al final pues la probabilidad de que estés en uno largo, pues aunque sean poquitos los que se dan, es bastante considerable. Porque claro, supongo que todo esto es cuando el volcán está inactivo, porque sí, digo yo que si un volcán se sabe que está dormido o que está extinto, no se tiene un periodo de retorno que esperar, porque tú no puedes saber, sí. O no sé si se podría, bueno, supongo que se podría saber si un volcán está dormido y se tiene registro cada cuánto se despierta, pero bueno, yo no me voy a meter en eso porque no controlo nada de eso. No, yo tampoco, evidentemente no soy geólogo, pero a ver, los periodos de retorno sí que son conocidos y yo qué sé, a ver, yo te hablo de mi experiencia viviendo en zonas sísmicas. Yo me crié en Almería y luego he estado en Granada, con lo cual son 2 zonas sísmicas y yo me he tenido que informar por desgracia bastante de estas cosas, de terremotos y tal, de forma
digamos, como un observador más, pero sí. Y por ejemplo, en el Cabo de Gata, yo por lo que me contaron, que no sé si es cierto, porque no soy geólogo, por lo visto, pues es una zona volcánica que anteriormente estaba activa. Pero luego, si uno se va al mapa este de fallas que hay, que es una página web editada por el IGN, que no recuerdo cuál era, pero uno puede ver que realmente ese sistema también tiene un periodo de retorno, aunque es muy grande. Puede ser a lo mejor de decenas de miles de años, ¿sabes? De hecho, Entonces... la zona del Cabo de Gata sí que es una zona con muchísimos volcanes y es muy curioso porque en la cima de los volcanes hubo arrecifes y ahora mismo creo que están solidificados, joder. Fosilizados. Fosilizados. Ya sé que es fosilizados, estoy mal de la cabeza, lo siento, se me va. Y es súper bonito y yo eso lo sé básicamente porque el otro día, hablando con mi profesor de geología en las prácticas de rocas, que es mirar piedras, te quiero Dani, pero es mirar piedras y tú me los dijiste así que te Mientras no sea la merla, está bien. Mientras no sea la merla, yo me llevé cepillo de dientes por si acaso, pero... lo sé porque salió el tema, porque había un... Este no lo vimos, o sea, ese simplemente estaba en una estantería y había un fósil, un ignofósil... No, coño, se me... Da igual, creo que fue por unos granates que había en una piedra, o sea, sí. Una piedra, lo siento, Dani, era una piedra, no me acuerdo. Lo tengo en los apuntes, no aquí. Había unos granates y por el hecho de haber unos granates sabía que era de esa zona, porque en la zona del Cabo de Gata sí que creo que es la única en la que había granates, da igual, se me fue... El granate es un mineral, para quien no lo sepa. Es una piedra, o sea, una gema, creo, que es muy bonita. Es un mineral. ¿Es un mineral? Es un mineral. Pues es un mineral. Yo de toda esta conversación solamente saco en claro una cosa, granates. Sí. En Cabo de Gata hay granates. Yo solamente estoy sacando en claro que no me explico una mierda. O sea, pero bueno. Bueno, en fin, pues realmente la predictibilidad de los terremotos, es que no sé si es un término anglosajón que yo he adaptado libremente al español o qué, pero bueno, la predictibilidad de los terremotos, pues los terremotos no, de las erupciones, aunque los terremotos también van un poquillo a la par, es una cosa que también depende mucho de los datos que tengamos disponibles realmente. Y bueno, por ejemplo, en esta erupción de La Palma, aunque tú has dicho que había gente, digamos, que iba como de profeta diciendo, sé que va a ocurrir una erupción y tal, es una cosa que se ha ido monitorizando durante los días, porque desde el día 11 de septiembre estaban ocurriendo terremotos chiquititos en La Palma, que todo eso pues son datos que va dando el Instituto Geográfico Nacional a medida que se van produciendo. Y lo que se veía pues era una serie de terremotos que cada vez se estaban desplazando más al norte, más al oeste y sobre todo se estaban desplazando más hacia la superficie. Con lo cual ya, si estás en una zona volcánica, pues sabes que a lo mejor eso puede ser un indicio de que efectivamente la cosa va a erupcionar. Evidentemente no tiene por qué ser seguro, pero es una posibilidad. Claro, no permite predecir evidentemente una erupción, no se sabe muy bien cuándo va a pasar, podría haber estado 3 días más ahí con los terremotos y tal, pero bueno. Lo que sí que es verdad es que los datos pues, de los que disponemos, aunque ya se puede ver que son bastante buenos, sí que tienen algunas limitaciones por ahora, que principalmente son dos. Bueno, yo lo que he podido observar de trabajar con datos de seísmo, por ejemplo, para seguir alguna serie sísmica o lo que sea, pues son principalmente el tema del epicentro, que realmente es un tema que tiene mucho error de medida, y luego también el tema de no poder captar los terremotos de menor magnitud. El primer tema, que es el de los epicentros, pues se puede observar, por ejemplo, en los seísmos de la serie sísmica que tuvimos en Granada en enero y en febrero. Se podía ver que esos epicentros estaban en torno a un punto que estaba más o menos entre los municipios de Atarfe y Santa Fe, que para el que no los conozca, pues son dos municipios que hay en el cinturón metropolitano de Granada, ¿vale? Que fueron donde se produjeron todos aquellos seísmos que nos asustaron tanto, la verdad. Y se ve realmente una dispersión, es decir, esos epicentros chiquititos pues llegan prácticamente, pues no sé si abarcan 5 o 10 kilómetros, o sea, un radio de, no sé si 5 kilómetros o incluso 10. Pero realmente no es que los epicentros estuviesen tan dispersos, sino que simplemente pues los instrumentos de medida, como tienen un cierto error, al final eran los que lo iban dispersando, pero realmente los epicentros estaban, digamos, asociados pues a un territorio más pequeño. Esto es una cosa que ya me confirmaron un geólogo en Twitter cuando hice un seguimiento de esta serie, con lo cual pues de esto creo que más o menos os podéis fiar. Y luego también está el tema de la magnitud de los seísmos. Nosotros sabemos que los seísmos siguen, o por lo menos se suelen modelizar, con lo que se denomina ley de Gutenberg-Richter, que es, digamos, como una distribución de probabilidad a la que le pasa lo mismo que el periodo de retorno. Es decir, hay muchos seísmos
con muy poca magnitud y pocos seísmos con mucha magnitud. Pero sin embargo, si uno observa, por ejemplo, la magnitud de los seísmos que ha habido en La Palma, según los datos que ha devuelto el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, pues se puede observar que realmente los datos no siguen esa distribución de Gutenberg-Richter, sino que siguen más bien como una campana de Gauss, pero un poquito asimétrica por la derecha. Es decir, es como una campana de Gauss básicamente en torno, no sé si a una intensidad de 2 o así, pero hay algunos terremotillos, que son los que ha habido de 3,4, 3,5, que digamos están, pues, que se dan con una frecuencia un poquito mayor de la cuenta y por eso pues es lo normal. Pero lo que está ocurriendo realmente es que no se están captando los seísmos que están por debajo, pues no sé si son de 0,7 o de 0,8, algo así, porque realmente la instrumentación de la que disponemos ahora para medir los seísmos pues no llega a cotas tan bajas, no llega a distinguir esos tremores de forma tan exacta. Eso es una cosa que es normal, no es ningún fallo del aparato ni nada, simplemente pues una limitación que existe, pero que posiblemente pues en el futuro pues se pueda, digamos, resolver de alguna manera, aunque sí que es verdad que pues deja ver más o menos pues ciertas limitaciones que puede haber a la hora de, digamos, hacer una monitorización de los seísmos que pueda ayudar pues a predecir las erupciones. Es una cosa también que, por ejemplo, pasa cuando uno observa datos de meteorología también. Por ejemplo, cuando sobre una ciudad llueve, realmente la magnitud mínima que hay siempre de lluvia no es de 0,00001 milímetros, sino que normalmente se salta desde 0 hasta 0,1 milímetros. Esto es una cosa pues que permite que algunos días en los que haya llovido pues no se registre que haya llovido. Entonces, bueno, pues es un error similar al que se produce cuando no puedes medir seísmos más pequeños. No sé si justamente del clima vas a hablar tú también, por cierto, justo. Sí, o sea, quería hablar un poco de cómo los volcanes afectan al clima. Porque hay mucha gente que dice que el cambio climático no lo generamos nosotros, en plan no es antropogénico, sino que es cosa de los volcanes, que no... Spoiler, no. Pero sí es cierto que una erupción, o sea, hay muchos datos de erupciones que sí que han influido bastante en el clima. Puede ser, por ejemplo, el Krakatoa, pero tenemos un caso bastante más actual que fue la erupción del Monte Pinatubo, que está en Filipinas y fue en el 91, creo recordar, que sí que, a pesar de que si ves la gráfica de las temperaturas globales a partir de no sé cuánto, desde que se tiene registro, sí, se ve que hay un aumento excesivo debido al cambio climático. Sí, sí, totalmente. Pero en ese año se ve un piquito hacia abajo, en plan un pequeño descenso de la media, y es debido a la gran cantidad de sustancias volátiles que liberó la atmósfera. Claro. Dice eso que si se ponen muchos volcanes a la vez va a bajar la temperatura, seguramente, pero... ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra eso también? No tengo los datos, seguramente sea ínfima, pero aunque pasara es algo transitorio. Podría producir un evento de extinción bastante tocho en caso de que sea bastante duradero, en plan, si son 10 años que baja mucho, pues puede cagarla bastante. Pero ese no era el tema. El tema es que los volcanes sí que pueden influir en el cambio climático, pero no a esa escala. A la escala en la que está erupcionando el volcán de La Palma, te refieres, ¿no? Sí, el volcán de La Palma no debería presentar ninguna alteración debido a que hay casos de volcanes que han emitido muchísimo más materiales volátiles en la atmósfera. ¿Podría notarse algo? Si sigue mucho tiempo, podría, a lo mejor aumenta de repente la actividad volcánica y empieza a emitir mucho más, pero en principio no debería. Ya. Y básicamente esa era mi pequeña aportación a que los volcanes, clima, existe. Pero me parece mucho más interesante hablar de que en el Monte Pinatubo había una población bastante alta que, a pesar de que muchos murieron, por desgracia, debido a la erupción, muchos se volvieron a ir, pero muchos volvieron. Desconozco desde cuándo estaba esa población ahí, pero ya que si ahora mismo se vive cerca de volcanes conociendo su riesgo y sobre todo su beneficio, ¿cómo era antes? ¿Cómo era vivir en un volcán cuando no se sabía qué era un volcán? Pues esto, si quieres, se lo puedo responder yo.
No sé responder yo. Venga, Ramón, ¿qué es vivir en un volcán cuando eres una persona que vive en una tribu y que está cultivando? Hace calor. Hace calor. Hace calor. Vale. Y hay mucha pereza, no sé. Gracias. Mejor que lo cuente Alba, sí. Realmente hay muchísimos datos, pero también depende muchísimo de la zona en la que se esté estudiando. Porque no es lo mismo que un volcán localizado en Islandia, que no un volcán localizado en Sumatra, que no volcanes en el Mediterráneo, por ejemplo. Los datos que he obtenido y los que tengo más experiencia a la hora de tratarlos son los del Mediterráneo. Porque, por ejemplo, cuando estalló el Vesubio y enterró Pompeya y otra ciudad que ahora mismo no recuerdo el nombre. ¿Herculiano? Herculiano, sí. Hercolano. Hercolano, sí. Pues todos los pueblos que estaban cerca a esas dos grandes ciudades se esfumaron. ¿Y sabéis por qué se esfumaron? No porque se haya enterrado a dos ciudades enteras, no. Porque temían al dios Vulcano. Porque sí, los volcanes antes de saber que eran volcanes eran tratados como dioses. Y el volcán del Vesubio se pensaba que eran las puertas del infierno para entrar a la casa, al hospedaje, a la vida en general de Vulcano. Pero Dios romano. Vulcano es Hefesto, ¿no? O sea, sería el equivalente a Hefesto. Creo que Hades, el equivalente era Plutón. Pero bueno, aquí No. lo que todos queremos saber es sacrificios humanos. O sea, si yo tengo un puto dios que me echa lava a mi casa, ¿qué hago? Pues mato a alguien, claramente. Claro, y hay muchísimos restos antropológicos forenses y físicos de que se han encontrado cadáveres que iban a ser tirados al volcán de erupción. Ah, que era en serio. Sí, La sorpresita. un pueblo, una civilización que tal vez os suene en la zona mesoamericana, precolombina, llamados los incas. Sobre todo en la zona del Perú se han encontrado muchos restos humanos que iban a ser sacrificios humanos. Y lo más curioso es que eran niños. ¿Y sabéis por qué eran niños? ¿Por qué? Porque eran vírgenes. Ah, No es porque fueran chiquititos. No, el chiste del sacrificar una virgen al dios es muy real. Sinceramente, en caso de que quieras contentar a tu dios alimentándolo, los niños la verdad es que es una opción bastante mala porque son mucho más pequeños que una persona adulta. Pero al ser puros, al no haber sucumbido al pecado lujurioso ni la gula sexual, pues hace que tenga un valor, una simbología más relevante a nivel espiritual. Porque esos niños son un símbolo de pureza. O sea, puede ser niño, puede ser un adolescente que no la hayan violado. Es lo mismo, pero utilizaban mayormente niños que estaban datados entre 7 a 10 años aproximadamente. Porque en esa edad se supone que no te habían violado todavía. Y digo violar y no digo coito porque mayormente lo que ocurría era que un hombre secuestraba a alguna niña por ahí, la violaba, la dejaba preñada y como está preñada, pues estaba obligada a casarse con el hombre que la había violado. Cosas que ocurren, desgraciadamente. El pasado no era tan bonito como nos lo cuentan en las series, quizás, ¿no? No, en las absoluto. películas. Era mucho más sangriento. Sí. Y eso, si queréis, lo podemos dejar a otro episodio. El 1x02, sangre. Lo siento, yo ahora mismo la imagen que tengo en mi cabeza es un niño cayéndose al volcán, pero como no se hunde, está ardiendo en la superficie. Y con eso no Están nos dándole despedimos. vuelta todavía al tema de la densidad, ¿eh? O sea, Pero, es a que- ver, yo hay una Es punta... que es algo que me hace mucha gracia, o sea, tiras a alguien al volcán esperándote una muerte épica y se está retorciendo, ardiendo. Es como, no sé, yo me esperaba que se hundiera en plan, no en plan, Todo por culpa de Hollywood al final. todo por culpa de Cago en Hollywood. pues, Yo, una cosa en la que quería incidir es que decías que hay que alimentar a los dioses, pero no con niños chiquititos porque son muy pequeños. Hay que pensar que los dioses realmente son algo etéreo, ¿no?
Con lo cual es mucho más probable que se alimenten más de lo simbólico, que es lo que acaba de decir justamente Ana, ¿no? Que se alimenten más de lo que representa el niño para los dioses que lo que realmente es el niño a nivel fisiológico. Porque, a ver, los dioses no necesitan hidratos de carbono, ni... me van a Eso es cancelar lo por que esto, tú ¿verdad? piensas. Esa es tu opinión muy desenfundada que eso dará a pie a otro episodio. Muy desenfundada. Bueno, tú la llamas Sí. Ana. La llamé Ana. La Me ha llamaste llamado Ana. Ana. Pues te quería llamar Alba. Lo supuse, fue su nombre. Sí. Joder. Pero todo esto lo escucharéis próximamente en algún episodio de La Escala de Bristol. Ese podcast de mierda de ciencia que estáis escuchando ahora mismo. ¿Te lo quieres guardar para el futuro o qué? Sí. Vale. Lo peor es que me parecía escuchar en plan un sonidito y pensaba, se está poniendo música del final, si no estamos ni editando ni nada, ¿qué cojones? Estoy ya flipando en colores. Estamos ya Bueno, a tope con el podcast que ya hasta escucha música en tu cabeza. Ya estás visualizando la música que le pondremos, ¿no? claro. Lo escuché en plan... Pero bueno. Bueno. No sé si queréis terminar esta desastre, al menos por mi parte. Bueno, a ver, a mí me gustaría puntualizar, ya que el podcast va de mierda, pues decir ante todo, aunque el tono del podcast pues haya sido distendido y haya sido de risas, pues decir que evidentemente que no hay mayor mierda en la vida quizá que la de que te erupcione un volcán pues, a pocos kilómetros de tu casa. Entonces pues desde aquí mandar un abrazo y mis mejores deseos de que todo se resuelva bien a la gente de La Palma que nos pueda estar escuchando, que no creo que sea mucha, pero a lo mejor nos escucha alguien de Canarias que tenga familia en La Palma en la que le pueda transmitir esto. Decir que esto realmente está siendo un drama para mucha gente. Una pedazo de mierda. Bueno, yo quería Diría hacerlo... que un 7 en la escala de Bristol. Pero bueno, Uf. Bueno, yo quería hacerlo así sensible y vosotros ya... o sea, transmitir todos mis... bueno, no sé qué decir, simplemente que lo siento mucho por la gente que lo esté pasando mal por culpa del volcán. Espero que pronto les vaya mejor, que puedan volver a sus casas los que las tengan y que obtener casas nuevas porque harán barcos a los que han perdido todo y que no sé qué más decir, simplemente que todo mi apoyo está con ellos. Aprovechar el suelo fértil. Eso tarda más tiempo, pero... Aprovechadlo. En fin, muchas gracias por escucharnos y nos escucharéis próximamente aquí, en La Escala de Bristol, con Ramón Ferri y Adrián Custodia. Y aquí, servidora Alba Jiménez. Gracias y hasta otro día. Gracias a todo el mundo por escucharnos y hasta otro día. Gracias y nos vemos. Y esto ha sido La Escala de Bristol, tu podcast de ciencia sobre mierda.